to do this kind of dialogue with you. Tony de Melo fue un gran transgresor en sus técnicas de enseñanza al intentar unir la espiritualidad de Oriente con el cristianismo de Occidente, buscando la identidad entre las diferentes religiones. ¿Fue criticado por ello? Pues está claro, claro que fue muy criticado. Cuando alguien intenta transgredir, ¿no?, distintos métodos formales de la enseñanza católica, pues le critican. Primero ya por el hecho de incluir cuentos de distintas tradiciones como es la judía, la musulmana, la budista, la taoísta, etc. Pero por otra parte, porque, y así era reconocido por sus discípulos, él era muy buen cristiano, pero era mal católico. ¿Qué quiere decir? Él conocía muy bien el mensaje de Jesucristo, lo transmitía y además lo transmitía de una forma perfecta, pero no estaba muy de acuerdo con las enseñanzas dogmáticas de la Iglesia y menos del Vaticano. Eso le generó muchísimas críticas y muchísimos enemigos, no solo dentro de los jesuitas, sino de la Iglesia en general. Y él lo decía, dice, a la Iglesia católica no hay que tomársela muy en serio. O sea, reconocía perfectamente que le estaban dando palos por todas las direcciones, pero aún así él seguía transmitiendo su verdad porque pensaba que la religión no tiene que ser dogmática, que si quería llegar a más gente no puede decir que la religión católica era la única verdadera, que todas las religiones al final tenían un sustrato común y que todas iban a lo mismo, ¿no?, hacer al hombre mucho más bueno y mucho más libre. Hasta el punto, fíjate, que cuando él muere y se empiezan a publicar, reeditar sus obras y publicar obras nuevas, en la Congregación para la Doctrina de la Fe, que por entonces era Joseph Ratzinger, él quiso que en todos los libros de Tony de Melo apareciera una notita diciendo que las obras de Tony de Melo tenían conceptos que podían ser incompatibles con la fe católica y que podían dañar la fe. Entonces, claro, ese tipo de notas por parte de la Iglesia, en este caso por la Congregación de la Doctrina de la Fe, que sabes que era la antigua Inquisición, pues no le hizo demasiado bien. Sin embargo, aquel que lee esas obras y escucha sus cursos, pues te das cuenta que efectivamente era de todo menos dogmático. O sea, luchó contra eso y sin embargo el sistema, ese sistema cristiano y católico, pues intentó acallar su voz, cosa que evidentemente no ha conseguido. Como exponente del daño tremendo que puede hacer todo esto, vamos a hablar ahora de la figura de Anthony de Melo. Anthony de Melo era jesuita, indio, autor de numerosos libros que se venden por miles, pero por miles, se han traducido a muchísimos idiomas también. Los más conocidos son El canto del pájaro y La oración de la rana. De Melo tiene un libro, Autoliberación Interior, que viene a constituir un intento de explicación al problema del sufrimiento humano y que es absolutamente herético, pero absolutamente herético. En este libro él también presenta un método de autorrealización del hombre por medio de verse liberados del dolor. Toda la temática desarrollada por de Melo no es más que una versión moderna de la tesis del hinduismo, religión que ve en el mal una simple ilusión y considera la inteligencia capaz de superarlo. Eso no es cristiano en ninguna parte, eso es puramente hindú. Desafortunadamente, para muchos sacerdotes, religiosos y religiosas, seguidores y admiradores de Melo, lo que éste sugiere es una concepción religiosa de la existencia, eso cree, y del mundo, y resulta que todo eso es completamente ajeno al cristianismo. Pero es cierto que hay muchísimas religiosas, religiosos, sacerdotes que le siguen, le admiran, le leen, le reparten, le recomiendan, regalan sus libros. Pues esto es una realidad. De Jesús de Nazaret. Yo creo que a los fans de Jesús les va a encantar esta charla, sinceramente. Ahora, a los fans de la Iglesia Católica y del Vaticano no les va a gustar, evidentemente. Y el último en ser excomulgado y rechazado y condenado y, bueno, blasfemia de ser humano, fue otro de mis grandes referentes, que es Anthony de Melo, que, como sabéis, ostras, era una persona que nació en la India, pero él también abrazó el cristianismo y abrazó el catolicismo y estuvo metido ahí
hasta que fruto de sus experiencias místicas, una vez más, experiencias transformadoras, cambio de paradigma, cambio de mentalidad, ir más allá del ego, reconectar con la esencia, llamarlo como queráis, ostras, empezó también a divulgar otra visión acerca de Jesús, pero no interesa a los que se han hecho con los derechos y el patrimonio del legado de este gran sabio, que siguen utilizándolo, como veremos, como una estrategia de control social, como ahora analizaré, ¿no? Con lo cual es... Pero sí que podemos retirar velos. A mí esta imagen me gusta mucho desde que se la oí una vez a Tony de Melo. Tony de Melo cuenta más o menos, cuenta que es así. Tú no puedes hacer que amanezca. Creo que es el título de un libro suyo. Tú no puedes hacer que amanezca. Abra las persianas o no las abras, el sol sale a su hora. Y yo podría ofrecer muchísimas analogías y metáforas, pero hay dos que realmente me traen muy buenos recuerdos, porque son recuerdos de dos buenos amigos míos, una pareja, un hombre y una mujer, uno que ya pasó y otra que hasta hace poco ha sido conferenciante, colega mío de la ciencia cristiana. Me estoy refiriendo a Tony de Melo, un gran amigo que tuve la suerte de conocer y de convivir con él, y a Alessandra Colombini, que afortunadamente... 1 o 2 metros por debajo de ellos, y aquel pez podía decir que no había descubierto el océano. El pececillo se marchó a buscar a otra parte. Conclusión de Anthony de Melo, grandísimo maestro espiritual del siglo pasado, jesuita. Tony de Melo tiene una gradación, él habla de 4 estadios de la oración, que ayuda a comprender por dónde se transita, ¿no?, cuando se hace esta exploración interior, ¿no? Dice, los tiempos. Y luego viene el mensaje claro para nosotros en esta preferencia. Es una invitación a vivir los ejercicios espirituales con mayor profundidad, para que nos lleve al encuentro con Cristo y nos transforme. Seguramente ustedes han también visto alguna vez en su vida los trabajos del padre Anthony de Melo. ¿Suena? Bueno, el padre Anthony de Melo solía decir que la paradoja de la Compañía de Jesús era que hacíamos los ejercicios espirituales de México en el noviciado, en la tercera aprobación, 8 días todos los años,